Tu calidad de vida depende de las palabras que digas. Palabras de vida o palabras de muerte. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que está sembrado en nuestro corazón son árboles cuyo fruto son las palabras que salen de nuestra boca, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón es malo, dirás cosas malas. Si tu corazón es bueno, dirás cosas buenas. Esto significa que si la gracia de Dios ha llegado a tu vida, si realmente has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tu corazón cambiará. Y si tu corazón ha cambiado, las palabras que salen de tu boca también cambiarán. Es común que entre nosotros, los cristianos, tendamos a distorsionar las verdades reveladas en la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos o aplicamos una verdad distorsionada de la palabra de Dios, esto nos aleja de Dios. No permite que seamos bendecidos a través de la aplicación de esa verdad en nuestras vidas y nos mantiene bajo el control y bajo la influencia del mal a través de un espíritu maligno de error y los consecuentes errores que vienen con él. Una verdad distorsionada es una mentira. Nosotros podemos expresarnos libremente y actuar lo que querramos solo porque son palabras. Esto es una mentira. Las palabras hieren, excepto si se dicen en broma. Eso también es una mentira. Las palabras son solo palabras y se las lleva el viento. Esto también es una mentira. Cuando en realidad la palabra de Dios nos está diciendo que las palabras tienen valor y pueden ser una maravillosa inversión cuando se usan para bendecir a otros. También la palabra de Dios nos dice que las palabras hieren, pero que también pueden sanar y pueden edificar. Y la palabra de Dios nos enseña que las malas palabras duran, pero que las buenas palabras perduran. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña cómo es una persona que no le da un valor apropiado a las palabras que salen de su boca. Y nos instruye, nos redarguye y nos corrige. Si no lo sabemos, y si intencionalmente o por ignorancia no le estamos dando el valor apropiado a las palabras que salen de nuestra boca. En Proverbios capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos dice que el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad
de boca. El hombre descrito en este versículo se refiere a un ser humano. Entonces, quiere decir, es aquel de valor negativo, que hace daño, es decir, que es nocivo, gravemente dañoso, es decir, pernicioso, que ocasiona daño, que ocasiona menoscabo, tanto en lo material como en lo moral, es decir, perjudicial, que no tiene la virtud de hacer el bien. Esto significa que se opone abiertamente a la moral, de manera inmoral o de manera amoral. Este ser humano que nos dice Proverbios, dice que es un ser humano depravado, que es aquel que está demasiado dañado, que está demasiado corrompido y que moralmente actúa de forma depravada. Es una persona que está demasiado viciada, que no solamente es un hombre malo, es un hombre depravado, sino que anda en perversidad de boca. Un ser humano perverso de boca es aquel que habitualmente se comporta, toma parte, se ocupa y se entretiene hablando. ¿Pero qué es lo que habla? El ser humano perverso de boca habla cosas sumamente malas que causan daño intencional con sus palabras, que con sus palabras no solo corrompe a las personas, sino también corrompe el orden y el estado habitual de las cosas. Este ser humano, descrito en Proverbios, definitivamente está pecando. Definitivamente está sujeto a pecado. Y definitivamente con su actuar y su comportamiento está cometiendo pecado. ¿Qué es el pecado? Por leve que sea el pecado, es la disposición de ánimo libre y deliberada, contraria a la naturaleza y al carácter de Dios. Pero también es la disposición de ánimo libre y deliberada que daña o perjudica al prójimo. Etimológicamente, la palabra pecado en griego significa fallo a la meta, no dar en el blanco. Y en hebreo significa errar, en sentido de no alcanzar la meta, el camino, el objetivo o el blanco exacto. ¿Cuál es la naturaleza esencial del pecado? La naturaleza esencial del pecado es una afrenta por rebelión en contra de Dios. ¿Cómo se manifiesta el pecado? Es pecaminosa cualquier disposición de ánimo en la cual la voluntad humana se opone a la voluntad de Dios revelada y conocida por Él. 1 Samuel
capítulo 15, versículo 24, nos dice que Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues, he quebrantado el mandamiento de Jehová. El pecado también se manifiesta cuando se opone a la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Veamos algunos conceptos aparentes de pecado. Cuando entendemos el pecado como la forma en que se manifiesta, estamos concibiendo el pecado de manera errónea, porque no debemos entender el pecado como la forma en que se manifiesta, sino lo que realmente es el pecado. Distorsionada la verdad, y por lo tanto, entendida así, nos aleja de lo que realmente es el pecado. Veamos dos de ellos. El concepto religioso, aún vigente, de pecado, es la desobediencia que se manifiesta con el quebrantamiento de la ley moral de Dios. El concepto en la tradición judeo-cristiana que entiende el pecado como el alejamiento del hombre de la voluntad, especialmente de la voluntad de Dios. Y como ya vimos, el concepto de pecado que debe concebir y formar nuestro entendimiento como cristianos es que el pecado, por leve que sea, es la disposición de ánimo libre y deliberada, contraria a la naturaleza y al carácter de Dios, y también es la disposición de ánimo libre y deliberada que daña o perjudica al prójimo. Veamos algunos pecados que cometemos con nuestra lengua. Volviendo a Proverbios capítulo 6, versículo 12, que dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Con estos versículos, veamos algunos pecados cometidos o que cometemos con nuestra lengua. Primero, la mentira. La mentira es simple y sencillamente una cosa que no es verdad. ¿Por qué mentimos los seres humanos? Bueno, los seres humanos mentimos para cubrir nuestros errores, para aparentar lo que no somos, para evitar conflictos o castigos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Éxodo capítulo 23, versículo 7 dice: de palabra de mentira
te alejarás. Colosenses capítulo 3, versículo 9 nos dice, no mintáis los unos a los otros. Isaías capítulo 59, versículos 12 y 13 dice, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Mentir contra Jehová, proferir de corazón palabras de mentira. El segundo de los pecados que cometemos con la lengua es sembrar discordia. Y sembrar discordia es desparramar, esparcir oposición, esparcir desaveniencia de voluntades y opiniones. Proverbios capítulo 6, versículo 15 nos dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Proverbios capítulo 6, versículos 12 y 14 nos dicen, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda y siembra las discordias. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 19 dice que de las 6 cosas que aborrece Jehová y de las 7 que abomina su alma está el que siembra discordia entre hermanos. Y esto, hermanos y hermanas, significa que quien siembra discordia cosechará calamidad en su propia vida. El tercer pecado de la lengua son las murmuraciones. Y una murmuración es esparcir rumores, esparcir hechos íntimos o privados sobre una persona. Al chismoso también se le llama suelto de lengua, deslenguado o maldiciente. Levítico capítulo 19, versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbios capítulo 20, versículo 19 nos dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 20 dice, pues me temo que cuando llegue, no os hallaré tales como quiero, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros murmuraciones. El Salmo 140, 11 nos dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El cuarto pecado que cometemos con la lengua es la calumnia. Y la calumnia es la declaración o es el informe falso o malo que damos sobre alguien. O también la declaración o el informe que damos sobre alguien que no nos consta. Al calumniador se le llama también deslenguado o maldiciente. En Isaías capítulo 59, versículos 12 y 13, encontramos, porque con nosotros están nuestras iniquidades,
y conocemos nuestros pecados. El hablar, calumnia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, versión nueva, versión internacional, dice: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. El quinto pecado que cometemos con nuestra lengua es revelar secretos. Y revelar un secreto es simplemente romper la confianza. Porque cuando a nosotros se nos confía algo que es secreto, nosotros debemos tenerla cuidadosamente guardada, reservada y oculta, tal como la persona que confiaba en nosotros nos compartió. La palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestras faltas a Dios, Él nos va a perdonar. Porque cuando nosotros confesamos nuestras faltas a Dios, lo hacemos para ser perdonados. Pero cuando nosotros confesamos nuestras faltas entre nosotros, es para ser sanados. Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El séptimo pecado que cometemos con nuestra lengua es maldecir. Y maldecir significa echar maldiciones contra alguien o contra algo. Y también es decir mal, hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Debemos entender que la raíz de maldecir, es decir, mal, es la amargura. Que la amargura es la razón por la cual nosotros maldecimos a nuestro prójimo. Maldecimos situaciones. Y es la razón por la cual maldecimos nuestro matrimonio. Maldecimos a nuestro esposo, maldecimos a nuestra esposa, maldecimos a nuestros hijos, maldecimos a nuestros cuñados, a nuestros suegros. La amargura es la razón por la cual maldecimos nuestro trabajo, maldecimos nuestro negocio, maldecimos nuestra propia vida. Amar la maldición produce que ésta no suceda. Amar la maldición es no querer la bendición. Y no querer la bendición produce que la bendición se aleje de nosotros. Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14 nos dice: sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. El Salmo 109, versículos 17 y 18 dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso
la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. El séptimo pecado que cometemos con nuestra lengua es la blasfemia. Y la blasfemia es usar el nombre de Dios en forma profana. Es usar el nombre de Dios en forma egoísta. Pero también es emitir palabras y expresiones gravemente injuriosas contra Dios y todo lo que el Señor ha dicho que es divino. Éxodo capítulo 20, versículo 7 nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Colosenses capítulo 3, versículo 8 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y una de ellas es la blasfemia. El octavo pecado que nosotros cometemos con nuestra boca son las palabras obscenas, es decir, palabras deshonestas. ¿Qué son estas palabras obscenas o deshonestas? Son palabras carentes de pudor, carentes de recato, ofensivas al pudor, groseras, descorteses e indecorosas. Colosenses capítulo 3 versículo 8 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, palabras deshonestas de vuestra boca. El noveno pecado que nosotros cometemos con nuestra lengua son las palabras rencillosas, es decir, las palabras hostiles, las palabras que dan lugar a riñas, las palabras que dan lugar a contiendas, que llevan a un estado de hostilidad entre dos o más personas. También estas palabras rencillosas o palabras hostiles son las conversaciones polémicas, las conversaciones hirientes, de odio, maliciosas y desagradables que se dan entre dos o más personas. Proverbios capítulo 21, versículo 19 nos dice: es mejor morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y Proverbios capítulo 26, versículo 21 nos dice: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. También nosotros podemos utilizar nuestra lengua para hablar palabras de negatividad, es decir, o incredulidad. Y estas son palabras pesimistas, inclinadas a ver siempre aspectos desfavorables de las cosas, aspectos desfavorables de una situación, aspectos desfavorables de las circunstancias, aspectos negativos y desfavorables de las personas. La negatividad es incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Números capítulos
13 y 14 encontramos la historia de los 12 espías que mandó Moisés para que reconocieran la tierra de Canaán, para ver cómo era la tierra, si la tierra era buena, si la tierra era buena, si el terreno estaba habitado, si no, si era fértil, si no, si había un pueblo que habitara ahí, si el pueblo que habitaba ahí era fuerte, era débil, si eran pocos, si eran muchos. Tenían que ir a ver las ciudades, si eran campamentos, si eran plazas fortificadas, si habían árboles o no, y que se esforzaran, y que tomaran del fruto del país y que después regresaran. Y después de 40 días regresaron y 10 dieron un informe negativo y 2 dieron un informe positivo. Todo eso. Cambia, Señor, nuestro corazón, Señor, de una vez por todas. La obra que hiciste, Padre, complétala, por favor, en el nombre de Jesús. Reconocemos nuestra debilidad para poder manejar nuestra lengua. Y queremos, Padre, que en la promesa que hay en tu palabra, que en nuestra debilidad tú te haces fuerte, Padre, vengas en nuestra ayuda a través del Espíritu Santo y nos ayudes a no cometer pecados con nuestra boca, producto de todas esas cosas de influencia del mal, Padre, que están en nuestro corazón. Declaramos en el nombre de Jesús que somos salvos, que somos sanos y que somos libres. En el nombre de Jesús. Amén.